La próxima vez que suba a un avión, mire el ala. Se mueve, se dobla, vibra levemente en el momento del despegue, y dentro de esa ala que se deforma ante sus ojos, hay varias decenas de toneladas de queroseno. ¿Por qué? ¿Por qué la aviación decidió almacenar su combustible precisamente en la parte del avión que más se mueve? ¿Por qué no en el fuselaje, bien protegido, bien rígido, lejos de los motores? La respuesta no es la que usted cree, y va a cambiar para siempre la forma en que mira un avión. Para entender por qué el combustible está en las alas, primero hay que comprender cómo llegamos hasta aquí. En los primeros tiempos de la aviación, los depósitos estaban efectivamente en el fuselaje. Los aviones de la Primera Guerra Mundial, los biplanos de los años 20, los primeros aviones de línea, todos almacenaban su combustible en el cuerpo del aparato. Era lógico, ¿no? El fuselaje es rígido, está protegido, está lejos de las superficies expuestas a los impactos. Pero muy pronto, los ingenieros descubrieron un problema. Cuanto más grandes se volvían los aviones, más combustible necesitaban. Y cuanto más combustible se añadía al fuselaje, más difícil era controlar el centro de gravedad del avión. Un avión es como una balanza. Si coloca todo el peso en el centro, la balanza está estable. Pero si ese peso se desplaza, porque el combustible se consume, la balanza se desequilibra. Y en un avión, un desequilibrio en el centro de gravedad es catastrófico. Los ingenieros buscaron entonces una solución, y la encontraron donde nadie la buscaba, en las propias alas. No hay una sola razón por la que el combustible se almacena en las alas. Hay 5, y cada una de ellas es fascinante. Primera razón: el centro de gravedad. Las alas de un avión están situadas a ambos lados del fuselaje, de forma simétrica. Cuando los depósitos están en las alas, el combustible se consume de manera simétrica en ambos lados. El centro de gravedad del avión permanece estable a lo largo de todo el vuelo. Compárelo con un depósito único en el fuselaje. A medida que se vacía, el peso se desplaza. Los pilotos deben ajustar constantemente el equilibrio del avión, lo que consume más combustible y desgasta los sistemas de control. Con depósitos en las alas, este problema desaparece casi por completo. El avión se mantiene naturalmente en equilibrio. Segunda razón: la reducción de las tensiones estructurales. Esto es algo que muy poca gente sabe. Un ala de avión en vuelo está sometida a fuerzas colosales. En un Airbus A380, cada ala soporta una carga equivalente a unas 300 toneladas en el momento del despegue. Estas fuerzas generan un fenómeno llamado momento flector. En términos sencillos, las alas tienden a querer doblarse hacia arriba bajo el efecto de la sustentación. Si alguna vez ha observado un ala durante el despegue, lo habrá visto. El ala se flexiona hacia arriba, a veces varios metros en los aviones grandes. Ahora imagine que no hay combustible en esa ala. Toda la flexión es absorbida únicamente por la estructura metálica, lo que genera tensiones enormes y acelera la fatiga de los materiales. Pero cuando los depósitos están llenos de combustible, el propio peso del combustible se opone a la flexión. Actúa como un contrapeso natural, distribuido a lo largo de toda el ala. En términos de ingeniería, se dice que el combustible reduce el momento flector, alivia la estructura, permite construir alas más ligeras, con menos metal, lo que significa que el combustible en las alas no se limita a propulsar el avión, participa activamente en su solidez durante el vuelo. Tercera razón: el volumen disponible. Un ala de avión moderna es esencialmente una estructura hueca. En su interior hay largueros, las vigas principales que soportan las cargas, costillas, las secciones transversales que dan al ala su forma aerodinámica, y entre todo eso, un espacio vacío. Un espacio que puede alcanzar varias decenas de metros cúbicos en los aviones grandes. En un Boeing 777, los depósitos de las alas pueden contener hasta 145.000 litros de combustible. En un Airbus A380, son más de 320.000 litros en total, repartidos entre las alas y algunos depósitos adicionales. Todo ese volumen, si no se utiliza para el combustible, permanece vacío. Más vale aprovecharlo. Y al llenarlo de combustible, en lugar de dejarlo vacío, se evita tener que agrandar el fuselaje, lo que aumentaría la resistencia aerodinámica y reduciría la eficiencia del avión. Cuarta razón: la seguridad en caso de impacto. Esta es contraintuitiva. Podría pensarse que almacenar combustible en las alas, cerca de los motores, es peligroso, pero en realidad es todo lo contrario. En caso de aterrizaje de emergencia o accidente, las alas están diseñadas para separarse del fuselaje. Es deliberado. Actúan como fusibles estructurales. Ceden para absorber la energía del impacto y cuando se separan, se llevan el combustible con ellas, lejos del fuselaje donde se encuentran los pasajeros. Si el combustible estuviera en el fuselaje, un impacto violento podría proyectarlo directamente sobre los pasajeros. Con el combustible en las alas, esa energía se disipa a distancia. Es una de las razones por las que los accidentes de aviación modernos
tienen a menudo supervivientes, incluso en choques violentos. La ubicación del combustible no es casual, es una decisión de seguridad deliberada. Quinta razón, la gestión térmica. El queroseno no sirve únicamente para propulsar el avión, también desempeña el papel de fluido caloportador, es decir, absorbe y transporta el calor. Los sistemas hidráulicos, los sistemas electrónicos, ciertos componentes de los motores, todos generan calor. Ese calor debe evacuarse. En algunos aviones modernos, el combustible circula por intercambiadores térmicos antes de llegar a los motores. Absorbe el calor de los sistemas embarcados, se calienta ligeramente y llega a los motores a una temperatura óptima para la combustión. En las alas, el combustible también se enfría de forma natural gracias al aire exterior. A 11.000 metros de altitud, la temperatura exterior es de menos 55 grados Celsius. Las alas actúan como radiadores naturales, manteniendo el combustible a baja temperatura, lo que mejora su eficiencia energética. Ahora que sabe por qué el combustible está en las alas, veamos cómo funciona en la práctica. Un avión moderno no tiene un único depósito grande, tiene varios, distribuidos estratégicamente. En un Airbus A320 hay 3 depósitos principales. Un depósito central en el fuselaje, que se llena primero y se vacía el último, y 2 depósitos en las alas, uno en cada ala. En los aviones de largo radio como el Boeing 777 o el Airbus A350, hay hasta 5 o 6 depósitos distintos. Algunos aviones tienen incluso un depósito en el plano horizontal de la cola, el estabilizador horizontal. Es el caso del Airbus A340 y del Boeing 747. Este depósito de cola tiene una función muy precisa: ajustar el centro de gravedad transfiriendo combustible de delante hacia atrás durante el vuelo, lo que reduce la resistencia aerodinámica y mejora el consumo de combustible entre un 1 y un 2%. En un vuelo de largo radio, un 1% de combustible ahorrado representa decenas de miles de euros al año. La gestión de este combustible está completamente automatizada. Un sistema informático, el sistema de gestión de combustible, supervisa en todo momento el nivel de cada depósito. Transfiere automáticamente el combustible de un depósito a otro para mantener el equilibrio del avión. Los pilotos pueden monitorizar este sistema en sus pantallas, pero en la mayoría de los casos no tienen que hacer nada. Ahora, algo que incluso los pasajeros frecuentes suelen desconocer: cuando un avión aterriza de emergencia porque un pasajero sufre un malestar o porque surge un problema técnico poco después del despegue, no siempre puede aterrizar de inmediato. ¿Por qué? Porque los aviones tienen un peso máximo de aterrizaje, el Maximum Landing Weight. Este peso es inferior al peso máximo de despegue. Un Airbus A350 puede despegar con 280 toneladas, pero solo puede aterrizar con un máximo de 207 toneladas sin riesgo de dañar el tren de aterrizaje y la estructura. Si el avión acaba de despegar y los depósitos están llenos, pesa demasiado para aterrizar con seguridad. Tiene 2 opciones. Primera opción: volar en círculos durante horas para quemar suficiente combustible. Segunda opción: descargar combustible. Sí, algunos aviones pueden descargar combustible en vuelo, no todos. Solo los aviones de largo radio equipados con sistemas de descarga de combustible, como el Boeing 777, el Boeing 747 o ciertas versiones del Airbus A340. Este combustible es expulsado por toberas situadas en la punta de las alas. Se vaporiza casi instantáneamente en el aire frío de la alta altitud. No llega al suelo en forma líquida. Se dispersa en finas partículas en la atmósfera. Las autoridades aeronáuticas autorizan este procedimiento únicamente en caso de emergencia y siempre sobre zonas deshabitadas a gran altitud. Pero aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes. La aviación del mañana pone en cuestión todo este sistema. Los aviones eléctricos e híbridos no utilizan queroseno, utilizan baterías. Y las baterías no se pueden almacenar en las alas de la misma manera. Las baterías son pesadas, mucho más pesadas que el queroseno a igual energía, y no se consumen como el combustible. Una batería pesa lo mismo llena que vacía, lo que significa que los aviones eléctricos pierden una de las principales ventajas del queroseno. Un avión que despega cargado de queroseno se va volviendo más ligero a lo largo del vuelo. Un avión eléctrico sigue siendo igual de pesado hasta el aterrizaje. Los ingenieros trabajan hoy en soluciones radicalmente distintas. Algunos proyectos contemplan fuselajes más anchos, alas más gruesas o incluso configuraciones radicalmente nuevas como los Blended Wing Body, aviones en los que el ala y el fuselaje forman una sola pieza. Volvamos a esa ala que se flexiona en el despegue. La próxima vez que la observe, sabrá lo que ocurre en su interior. Decenas de toneladas de queroseno que empujan el ala desde abajo, que la estabilizan, que la enfrían,
que mantienen el avión en equilibrio a 900 km por hora a 11.000 metros de altitud. El combustible en las alas no es una elección por defecto, es una de las decisiones de ingeniería más elegantes de toda la historia de la aviación. Una solución que resuelve simultáneamente 5 problemas distintos: el equilibrio, la estructura, el volumen, la seguridad, la térmica, con un solo y mismo líquido. ¿Hay algún detalle técnico de la aviación que siempre le haya intrigado? Díganmelo en los comentarios. Puede convertirse en el tema de un próximo vídeo. Y si este vídeo les ha enseñado algo que no sabían, suscríbanse, porque el próximo va aún más lejos.